Muy buenos días, bienvenidos a esta conferencia del primer trimestre del 2022. Que menudo 2022 hemos tenido, acaba de empezar. En fin, empecemos. Esta fotografía que hemos cogido es, bueno, es para mí muy significativa. Al final, el mundo ve las realidades que quiere ver, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, es decir, no todo es lo que parece, y las cosas a veces están ciertamente manipuladas en una dirección o en otra, ¿vale? Hemos de ir con muchísimo cuidado y muchísimas veces hemos de mantener nuestro espíritu crítico para poder analizar y ver las cosas bajo otro prisma, bajo otras lentes. Por eso digo que es tan importante este espíritu crítico a la hora de analizar la realidad, porque de ello también es muy importante poder entender cómo funciona el mundo y poder invertir, que al final es lo que queremos hacer, y hacerlo bien, por supuesto. Este trimestre la conferencia va un poco más cargada que de costumbre. Empezaremos con la rentabilidad agregada de clientes de Visa. Después pasaremos una vista de pájaro, los principales acontecimientos. Hablaremos del protocolo pólvora, que lo hemos ejecutado en este primer trimestre. Hablaremos de, bueno, ya nadie habla del COVID, o sea, parece que es el gran desconocido ahora. La autodestrucción de Europa, quizá la parte más importante de la conferencia, junto con el siguiente punto, que son los tipos de interés e inflación. Y finalmente hablaremos de Visa en largo plazo, para acabar con las conclusiones. Muy bien. El año 2021 fue un muy buen año a nivel de mercados. Salíamos de la crisis de la pandemia y, bueno, nosotros acabamos con un 12,82, un resultado moderado. Este primer trimestre del 2022, Visa hemos cosechado un 4,06 de rentabilidad positiva, un poco, bueno, bastante por encima de lo que es la mayoría del mercado. El mercado ahora mismo está en negativo, todo, tanto la renta fija como monetarios, como renta variable, y hemos tenido hemos podido acabar en positivo. Después señalar de forma potente, que es que estamos ahora con una allocation, fijaros, una distribución de activos con 86% en largo plazo para el promedio de todas las familias. Normalmente estamos en torno a los 70 y pico. ¿A qué se debe este incremento? Y más cuando la renta variable ha sufrido tanto. Se debe sobre todo, se debe básicamente al protocolo pólvora que hemos ejecutado a lo largo de este trimestre. Como sabéis, cuando los mercados empiezan a ir mal, para todas las familias tenemos una proporción adecuada en pólvora, que aún nos queda un 9%, para disparar y comprar en el mercado con pólvora seca cuando todo se hunde, cuando todo se va a pique. Nosotros estamos comprando, ¿vale? Y esto sigue un proceso metodológico, porque en el momento de tener que apretar el gatillo, evidentemente el panorama no es precisamente halagüeño, y con lo cual requiere esta disciplina de saber actuar cuando, pues cuando la mayoría de gente y de mercado pues te indican lo contrario, que es que todo se va a la porra, que todo es un desastre, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros compramos de forma abundante en este primer trimestre, por eso tenemos esta proporción. Vamos a proceder a la venta de la pólvora más adelante, ¿vale? Y ahora lo hablaremos luego. ¿Cuál es la rentabilidad agregada de clientes Visa? Bueno, vemos que en este primer trimestre del 2022 los mercados no han ido demasiado bien. Visa hemos logrado este 4,06, en el Eurostoxx ha perdido un 9%, el IBEX ha ido mejor, un 3%, cuando lleva muchos años mucho peor que Europa. Nosotros lo aducimos sobre todo al hecho de que hay un factor value muy potente dentro del índice IBEX en relación al Eurostoxx, pero es que además el IBEX, al estar más lejos, forma parte de Europa, pero al estar más lejos del conflicto de Ucrania, evidentemente el impacto ha sido muchísimo menor, ¿vale? Entre otros factores, porque todo es multifactorial. La vivienda en España sigue creciendo, en este primer trimestre un 2,2, que es importante la subida. Y a nivel de lo más destacado, para mí, si cabe, no es tanto la caída bursátil, que bueno, estamos acostumbrados a ellas y es lo más habitual, sino es a la fortísima caída de renta fija. Ya el año pasado, en 2021, empezó el trimestre cayendo de forma dramática para ahora acabar cayendo, pues yo diría de forma casi histórica, ¿vale? Aquí lo podemos ver en este gráfico que tenemos de todos los tipos de asset en los que podemos invertir. Año tras año son gráficos muy potentes que a nosotros nos gustan mucho. ¿Qué vemos? Que este año
En lo que llevamos de año, básicamente las commodities han conseguido un 25% de rentabilidad. Es lo único que ha ganado dinero. El resto ha perdido. El dinero no ha ganado nada. La distribución de asset allocation es una distribución promedia entre distintos activos, que es lo que nosotros un poco hacemos a la hora de invertir. Pero todo el resto está negativo, desde rentar los REITs, que son fondos cotizados de inmobiliarios, después large caps, de cotización de grandes empresas, deuda, mercados emergentes o small caps. Ha sido realmente un trimestre bastante de escabechina, ¿eh? ¿Qué factores están ayudando o desayudando? Vemos que el principal factor es el value. Value que está muy relacionado generalmente el value con lo que son las commodities, ¿eh? Y hay una correlación muy importante. Aunque no toda, ¿eh? No todo el value son commodities, pero tiene mucha relación. Vemos que el haber apostado por tener varios factores ha sido muy rentable. De hecho, esto es bastante favorable y es por lo cual nosotros a la hora de invertir a largo plazo siempre utilizamos el factor investing, ya que nos interesa mucho aprovecharnos de estos distintos factores que funcionan muy bien, aunque nunca funcionan todos bien. Muchos años hemos estado value, ha sido un desastre, y ahora, mira, han cambiado las tornas. De hecho, es lo normal. Cambian las tornas, además, generalmente cuando uno de los factores pasa a ser un auténtico desastre, como fue el value desde el 2018 hasta el 2020, ¿vale? Interesante. Ahora size, las pequeñas empresas de pequeña capitalización llevan también muchísimo tiempo ganando menos dinero que las grandes big caps. Esto también es muy probable que cambie en breve. Y más en escenarios de fuerte inflación o de inflación moderada tirando a alta, que es lo que creemos que estamos, en lo que estamos, es muy propicio para empresas de pequeña capitalización y de hecho las empresas de gran capitalización y por lo tanto los índices muy probablemente se queden atrás. Pero eso, bueno, el mundo dirá. Aquí vemos la misma evolución. Ya value desde principios de trimestre empezó a subir muchísimo y ha ido ganando terreno hasta quedarse un poco estancado en la parte final, ¿vale? Otro factor que ha funcionado muy bien es momentum, pero el resto no demasiado bien. Aquí vemos los comentarios que hicimos a finales del trimestre pasado. Y en rojo hemos puesto un poco la actualización. Comentamos a finales del año pasado: el sentimiento de mercado sigue pesimista en acciones y cree que en cualquier momento puede existir un crash. Pues bueno, ya lo hemos encontrado el primer trimestre por un problema de inflación, de guerra y todo un crash tecnológico, ¿vale? Dijimos que el cuarto trimestre era bueno y con lo cual era probable que el primero también lo fuera, por un factor de momento. Pues no ha sido así, aunque queda bastante año por delante, ¿eh? Ya veremos cómo acaba en 2022. De hecho, cuando hay hay un año muy potente en acciones como fue el 2021, generalmente el año siguiente son años buenos también, ¿eh? Lo que sí ya avisamos que es que este 2022 habría bastante rotación en factores y sectores, cambiando de uno a otro, y además que sería muchísimo más volátil, así como está siendo, ¿vale? Los ingresos corporativos van al alza y ahora lo veremos. Realmente estamos en un año récord de beneficios empresariales. La consolidación de la inflación, no pensamos ni mucho menos, como decían los entes públicos, que esto de la inflación era una anécdota o algo pasajero. Pensamos que todo lo contrario, han venido para quedarse y de hecho se va a quedar y va a provocar muchísimos problemas a nivel de la sociedad. Llevamos demasiados años viviendo con tipos de inflación muy bajos y nos va a pillar completamente por sorpresa. ¿Y a quién más va a pillar por sorpresas? A los gobiernos, que no van a saber literalmente cómo gestionar una cosa de este estilo. La inflación, como veis, ha seguido subiendo. La presión al alza en los tipos de interés. La Fed ha empezado a subir los tipos de interés y esto también ha contribuido enormemente en la caída de las acciones. Veremos qué hace el Banco Central Europeo. Hablaremos luego de toda esta situación. Hablamos de que los tipos de intereses reales, que es el tipo de interés nominal menos la inflación, se incrementará, ¿vale? De hecho no ha sido así, ha sido justo lo contrario. Ahora, han subido los tipos de interés nominales, porque la Reserva Federal está empezando a subir tipos. Lo que pasa es que la inflación aún ha subido más, ¿vale? Vamos en el buen camino. O sea, al final llegaremos a un momento en que el interés real será positivo en algún momento, y esta es la trayectoria. Pero cuando lo conseguiremos no tenemos ni idea. El problema está en que el mundo vive empantanado en deuda. Hay deuda por todos lados. Y esto es peligrosísimo. ¿Peligrosísimo para quién? Pues para los gobiernos, que no van a poder pagar la cantidad ingente de intereses cuando
cuando el mercado se los va a pedir, ¿no? Y aquí veremos muchos problemas. Después hablamos de que Brasil y China son especialmente interesantes. Fijaros, muy interesante este gráfico. Normalmente el mundo financiero utiliza la renta fija, los bonos, como proxy para diversificar el riesgo de mercado. Es decir, normalmente cuando las acciones caen, la renta fija o sube o no cae tanto, ¿de acuerdo? Pero suele caer muy poco, hay bastante descorrelación, ¿vale? Por eso ha sido tan interesante y útil utilizarlo a lo largo de estos últimos años. Esto, ya avisamos en otra ocasión que esto está cambiando. Y de hecho pensamos que cada vez más la renta fija va a actuar como la renta variable, en la misma dirección, se van a correlacionar, ¿eh? Y esto normalmente sucede en entornos cuando la inflación empieza a subir, que es lo que nos estamos empezando a encontrar ahora mismo. Con lo cual, el factor de diversificación que tiene la renta fija cada vez va a ser menos potente. Por esto, nosotros hemos ya ajustado el nivel de pólvora para todas las familias, lo hemos bajado en un 5% en promedio, ¿de acuerdo? Si tenías un 80-20, pues para todo lo que puedes hacer a largo plazo pasaríamos a un 15-85, y si estás en un 25-75 pasas a un 80-20, etcétera, ¿no? Esta forma de proceder creemos que es lo adecuado, y más cuando hay un entorno de inflación tan fuerte. Al final, nosotros en Visa, para gestionar el riesgo de mercado, realmente lo que hacemos es utilizar la planificación financiera, ¿vale? Que es lo que nos obliga a utilizar un blindaje. El blindaje es realmente lo que nos ayuda a diversificar, y diversificamos en función y en base a lo que realmente cada familia necesita. Y si no necesitas blindaje porque no hay pagos a hacer en los próximos 5 años, pues en ese caso todo se invierte a largo plazo y ya está, ¿vale? No hay más historia. Pero cuidado, fijaros, en 46 años no hemos encontrado muy pocas ocasiones en que las caídas bursátiles también van al unísono, con caídas de más del 5% también en renta fija. Algo está pasando. Después hablamos que los beneficios están subiendo. Fijaros cómo desde el año 88 los beneficios empresariales suben de forma bastante importante. En verde son épocas de recesión, es normal. Estamos pasando siempre de ciclos alcistas de recesión. Alcista, recesión, todo es un ciclo, ¿de acuerdo? Y ahora hemos estado con 3 años, unos cuantos añitos, unos cuantos años más de ciclo positivo, después crisis, después positivo, y es probable que sigamos en la senda alcista, ¿eh? Aunque ya iremos viendo por dónde salen los enanos, ya lo veremos. Aquí muy interesante este primer trimestre. ¿Por qué? La renta variable ha caído, ¿de acuerdo? Pero en cambio los beneficios empresariales han subido. ¿Esto qué significa? Pues que el mercado de repente, decían, es carísimo, carísimo, de repente tiene precios muy atractivos y cada vez más atractivos. Por lo cual pensamos que a la vista de lo que estamos viendo no nos sería nada extraño que el mercado volviera a máximos, quizá antes de lo que la gente cree, bastante antes. Además, esto es muy interesante, aquí vemos el sentimiento del mercado, la gente pesimista o optimista, ¿no? Y vemos cómo, y esto es muy interesante, cuando está la gráfica para abajo significa evidentemente que la gente está muy pesimista. ¿Qué ocurre en el mercado? Esto es el caso americano, pero esto aplica en todos los mercados. ¿Qué ocurre cuando la gente está extremadamente pesimista un año más tarde, ¿no? Y por ejemplo vemos que en 1975 el nivel de pesimismo fue máximo. Pues resulta que el mercado, un año más tarde, subió un 22%. Lo mismo que en mayo del 80, pues subió un 20%. En el 90, pues un 30%. Después en 2003, pues un 32%. En 2005, un 14%. En 2008, un 22%. Fijaros en los puntos críticos. En cambio, cuando la gente está optimista, bueno, ahí pasa de todo. A veces baja, a veces sube, ¿eh? No hay tanta correlación. Pero fijaros ahora, es muy interesante. Cuando llegamos al punto importantísimo de pesimismo en medio de la pandemia, y pensábamos que lo habíamos visto todo, pero no, ahora la gente está con más pesimismo que antes. Y estamos hablando del consumer confidence, que es la gente cuando va a consumir. ¿Por qué? Por la inflación, básicamente. La inflación está tan desbocada que la gente está muy pesimista. Qué caro está la energía, qué caro está todo, qué caro están los alquileres, qué caro está absolutamente todo, ¿vale? Entonces, evidentemente se reduce la confianza. En estos momentos el nivel de confianza es bajísimo, lo que, suele ser propicio, insisto, a corto plazo para las acciones. Aquí vemos lo mismo. Aquí vemos la gente que está apostando a la baja y al alza en el mercado.
Y generalmente, cuando esto baja, significa que hay mucha gente que apuesta a la baja. Pues cuando esto baja, generalmente, posteriormente sube los mercados. Es decir, comprar pesimismo, que es lo que nosotros estamos constantemente haciendo, es rentable y bastante. Lo que pasa es que requiere tiempo, porque cuando hay pesimismo aquí puede que y pum, y te vuelves a caer. O sea, requiere esta disciplina. Pero por eso no podemos tirar la casa por la ventana justo en el momento en que todo el mundo la está tirando. ¿De acuerdo? Esto es clave, esto es muy importante. Pero no lo decimos porque sí, porque seamos unos optimistas redomados, no. Sino porque la evidencia empírica nos demuestra que esto funciona así. Al final el mercado, lo hemos comentado muchísimas veces, es una máquina de psicología. La psicología es clave en todo esto. Después otras estadísticas, en este caso un poco representativa por la poca cantidad de datos que hay, pero bueno, es interesante verlo. ¿Qué ocurre cuando en los primeros 50 días del mercado, en este caso americano, ha caído más de un 10%? Porque recordemos que a principios de este año fue una escabechina. Pues generalmente, cuando esto sucede, hay una subida posterior muy fuerte, muy potente. ¿Ha pasado siempre? No, de hecho no ha pasado tantas veces. Pero si sucede, será interesante, será fuerte, ¿vale? Si no sucede, pues nada, podemos seguir como en 2008, pues cayendo de forma dramática. Ya lo veremos. Después, la portada que no querrías ver si estás invertido en petróleo. Es decir, ahora todo el mundo ha visto que las materias primas y el petróleo es lo que mejor ha funcionado, de largo. Hemos visto que este principio de año solo ha ganado dinero quien está invertido aquí. De hecho, nosotros mismos hemos ganado dinero porque hemos tenido una exposición en materias primas inusualmente alta, ¿vale? Lo que nos ha permitido acabar en positivo. Pero claro, esto el 26 de marzo aparece en The Economist Power Play. ¡Pum! Y te aparece aquí, aparte de las armas, por la guerra, evidentemente, pero te aparece el petróleo. Esto no nos gusta nada. Generalmente cuando las grandes portadas de los medios empiezan a lucir algo relacionado con la economía, de algún sector, lo que sea, no nos gusta nada, porque generalmente se está llegando a un máximo. Con lo cual, cuidado. Es más, aquí vemos una gráfica muy interesante de shocks que recibe el mercado de petróleo en momentos complicados, como guerras, invasiones o huracanes o yo qué sé, huelgas, la huelga de Venezuela, etc. Entonces, aquí es muy importante ver que cuando aparece el shock, y esto es el mes cero, aparece los meses antes del shock, ya están subiendo los precios del petróleo. Y así ha sido, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, ¿no? Estaba ya subiendo el precio del petróleo de forma importante. Cuando aparece el shock, suele subir, y sube de forma abrupta, dramática, como sí ha sido. Este shock de subida es un mes o dos, en promedio, un mes o dos. A partir del segundo mes, y recordemos, la invasión sucedió el 24 de febrero, estamos muy cerca de llegar al 24 de abril, quedan 10 días y puede seguir subiendo, puede seguir, pero puede ser perfectamente que toda la subida del shock ya esté en el precio. Lo que significaría, históricamente, que a partir de ahí las fuerzas de mercado empiezan a ir en la dirección contraria, a corto plazo. Fijaros, hasta el mes 6-7, después del evento, el petróleo cae con mucha fuerza, para luego seguir subiendo con su tendencia alcista previa, y que es lo que pensamos además nosotros que puede suceder actualmente. Así que, bueno, los que ahora todo el mundo está entrando en mercado energético y se están posicionando ahí de forma brutal porque es lo único que ha ganado dinero, cuidado, porque puede ser que los pille contrapié. O no, ya lo veremos, pero históricamente sucede así. Otro tema muy importante, ¿no? El análisis que se hace de Twitter y de lo que habla la gente, ¿no? Que esto también es una forma de medir muy bien, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en el COVID, como hubo un resurgimiento brutal en Twitter de lo que estaba sucediendo. Evidentemente, esto marcó un mínimo muy fuerte. Ha habido otras caídas importantes, como la que hubo a finales del 2018, o el Brexit, por ejemplo. Hubo una subida muy fuerte se hablaba mucho del Brexit. Ahora mismo, fijaros, el nivel de freaking out que hay en Twitter es importantísimo. La gente habla de la Tercera Guerra Mundial o del colapso, la inflación, la guerra, etc. Entonces, bueno, esto generalmente es indicativo de mínimos, de mínimos de mercado. Es una medida más, ¿vale? De análisis que nosotros evidentemente tenemos presentes.
Seguimos. Y por último queríamos hacer mención a la tecnología china. Nosotros nos gusta invertir en tecnología china, suele estar extremadamente bien de precio, a veces se dispara. Entonces aquí vemos la evolución desde el 2005. Pensemos que China tiene unos fortísimos descuentos. Tú quieres comprar Google, que también nos gusta como empresa, o Microsoft o cualquiera de estas, y están carísimas comparada con la tecnología china. La tecnología china tiene muy poco que envidiar a la americana, muy poco, y cada vez menos. Es sorprendente, es impresionante lo que están haciendo en China. Entonces, claro, tenemos oportunidades de compra ahí a precios que dices, madre mía, pero si esto es espectacularmente potente. Y bueno, y recientemente, pues en este primer trimestre ha habido lo que es un proceso de capitulación. Se ha hundido literalmente la tecnología china por muchísimos factores, ¿vale? Es un momento fantástico de compra, fantástico. Muy bien, como hemos explicado antes, hemos ejecutado el protocolo pólvora. Cuando las cosas no van bien, ejecutamos. ¿Qué significa? ¿Cuál es nuestro proceso? Monitorizamos el mercado y siempre que llegamos a un top, el top hace de punto de partida del protocolo. Para nosotros se marca el 100%. El top se produjo en noviembre. Para nosotros, del 2021, del año pasado, ¿vale? Por ejemplo, cuando llevábamos aquí, el top estaba aquí, ¿vale? Y cuando en medio de la pandemia tuvimos que ejecutar el protocolo pólvora, tuvimos que ejecutar, 2 disparos, ¿vale? Lo que pasa es que los 2 fueron tan inmediatos que al final se redujo en 1. ¿Por qué? Porque no dio tiempo. Fijaros, esto es como una caída en vertical, ¿no? En este caso sí que he dado señal de ejecución de un disparo. Normalmente tenemos 3 disparos en pólvora y fijaros en la caída al menos 15. Bueno, ya veremos cómo va. Lo que sí sabemos es que esta actuación nos responde a caídas en Europa, pero también en Estados Unidos, ¿vale? Y que los mercados han caído, y también en emergentes. Es decir, ha sido, digamos, es un disparo global, ¿vale? O sea, realmente todos los mercados han caído. Interesante entender que una vez nosotros hemos comprado por aquí, venderemos toda la pólvora que hemos invertido cuando lleguemos al 100%, ¿no? Del momento en que se ejecutó el protocolo pólvora, desde el máximos. Con lo cual le queda cierto recorrido. Al final, la pólvora no sirve para ganar dinero. O sea, estamos obsesionados en que tenemos que ganar dinero en todo. Y no es así. Nosotros ganamos dinero con nuestra estrategia. Es la estrategia. Y la estrategia la componen varias partes. Ahora, y además, en un mundo con fuerte inflación, la pólvora probablemente no gane tanto dinero, per se, en lo que hay invertido, puesto que tiene renta fija. En cambio, la rentabilidad de la pólvora viene en su ejecución por 2 vías. La primera es que cuando cae, nosotros hemos comprado con la pólvora, había caído ya un 4 o un 5% en lo que va de año y hemos comprado. Lo vamos a vender, no sé si este año o el que viene, si Dios quiere, cuando los mercados recuperen. Pero ¿qué habremos ganado cuando hemos comprado con caídas de más del 15%? Pues eso, ganaremos con esta pólvora un 16, 18, hasta el 20% de rentabilidad. ¿En cuánto tiempo? ¿1 año, 2 años? Ahí está realmente la rentabilidad de la pólvora. Aunque hayamos perdido un 5 por un lado, en 1 o 2 años ganamos un 15 o un 20% y ahí vemos una rentabilidad fortísima a nivel de pólvora, ¿vale? Que hace que sea rentable. Pero la mayor rentabilidad no es esta. La mayor rentabilidad de la pólvora está en el hecho de que cuando todos los mercados implosionan, nosotros no vendemos, sino que estamos comprando. Es decir, estamos en el lado correcto de la mesa. Y esto es lo más difícil, porque quien ha vendido toda la exposición en renta variable en un momento de pánico, en esta situación, y después todo su patrimonio, que está invertido a largo plazo, se queda fuera de mercado por miedo, y después el mercado vuelve a máximos, madre mía, esto es un coste hundido que no lo vas a recuperar y no lo vas a ver en tu vida. Y para recuperar este 20 y pico por ciento, madre mía, puedes estar un buen tiempo para conseguirlo, un buen tiempo. Y no digamos la gente que vendió aquí en medio de la pandemia. Es que no quiero ni pensarlo. Y hay unos cuantos. ¿De acuerdo? El pánico que se produjo aquí, nosotros estábamos comprando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ostras, fijaros el papel tan clave y tan importante que tiene la pólvora. Y la rentabilidad no viene por sí. Por eso que digo que no nos obsesionemos con que hoy con la pólvora no estoy ganando 4 duros. Es que nos da absolutamente igual. Lo más importante no es ganar el eurito en la pólvora. Lo más importante está en el proceso, en la sistemática, en la disciplina que tenemos. Y segundo, no solamente seguimos un proceso meramente mecánico, también estamos permanentemente controlando el mercado. De hecho, el Eurostoxx
lanzó una señal en el mínimo de compra, clarísima, ¿vale? Y bueno, tenemos muchos modelos que nos ayudan a decidir, ¿vale? Pero bueno, todo ayuda, todo acompaña. Muy bien, pasamos al apartado COVID. Ya nadie habla del COVID, este es un título así, bueno, un poco picante. ¿Por qué lo hacemos? Porque explicar un poco la foto del principio, ¿no? Que veíamos el Zuckerberg, el propietario de CEO, bueno, el CEO de Facebook, ahora Meta, con toda la gente con gafas y él sin gafas, claro. Entonces, aquí el tema está, la narrativa cambia y cambia de forma abrumadora, ¿vale? ¿Por dónde? Bueno, pues por dónde van los tiros. Ahora nadie habla de COVID. Bueno, nosotros ya advertimos que la aparición de Omicron ha cambiado completamente todo, lo ha cambiado todo. Cuando se disparan los casos y los gobiernos, en lugar de centrarse en la tasa de mortalidad, que es lo que deberían hacer, empiezan a hablar solo de los casos, por un tema de narrativa y de control de la población. Claro, cuando se les desmadra este dato, que no se estaba desmadrando la mortalidad, pero como solo hablaban de casos, cuando en un principio se hablaba de mortalidad, pero luego vieron que era más rentable desde un punto de vista de control de la población de hablar de casos. Bueno, pues nada, se les desmadró y bueno, fue un desastre. Entonces han tenido, al final, les ha ido muy bien toda la situación de guerra, etcétera, porque este tema, a la que han podido, se lo han quitado de encima y ya está, porque era bastante absurdo, lo veíamos todos, es absurdo seguir hablando de casos cuando lo más importante es hablar, evidentemente, de muertes, ¿vale? Entonces, ¿qué hablamos a finales del año pasado? Cuando aún estaba todo, el tema de todo en Omicron supone un importante cambio en la pandemia, hablamos del final, posible final. Lo más importante está por aquí, no tiene sentido ni el pasaporte COVID, ni confinamientos, ni nada. Ya, ahora ha quedado clarísimo que todos los confinamientos no sirven, ¿vale? De hecho, China, ahora que están haciendo un confinamiento en Shanghái, se están equivocando y van a tener un problemón. No puedes cerrar a la gente, no la puedes cerrar, porque se te va a revolucionar. Y una rebelión, por mucho que seas una dictadura o tengas un control brutal de todo, no vas a poder frenar a la turba cuando la tienes con hambre y la tienes totalmente enfadada. Es que no lo vas a poder frenar, ¿vale? Y hablamos de que es posible que las restricciones desaparecieran en breve y que además los sectores más castigados serían los que más lucirían este año, como han sido aviación, viajes, cruceros, hoteles y también energía, que lo estoy tapando, energía, estamos aquí, y materias primas, que es lo que al final nos ha ido muy bien a principios de este año. ¿Vale? Esto es lo que hablábamos a finales del año pasado. Fijaros, interesante, ¿no? Las vacunas han ido súper bien. O sea, no, las vacunas son... No. Las vacunas van fantásticas. Han sido un pequeño milagro, bueno, o gran milagro. Y además la llegada de Omicron ha sido fantástica, porque el Omicron salta las mascarillas, ¿no? Además, da igual las mascarillas, lo que lleves, que Omicron te llega a todos lados. Por eso los casos se han disparado por mucha mascarilla que lleves. Y el Omicron lo que ha hecho de facto es actuar como una vacuna. Además, una vacuna potente en el sentido de que te da una vacuna de un virus que realmente está existiendo en este momento, no una vacuna con un componente antiguo, retrasado, ¿no? Porque el virus ha ido evolucionando constantemente. Con lo cual, en el fondo, Omicron ha sido como vacunar a la población a lo bestia. Problema, y aquí lo vemos. Aquí vemos Hong Kong, que esta gente, la parte china, optaron por una gestión de la pandemia súper dura. Yo creo que fue un error grave, ¿vale? O sea, los virus hay que dejarlos y que sea la naturaleza la que se encargue. Naturaleza y vacunación, ¿eh? Por eso la vacuna era algo extraordinariamente positivo. Entonces, tienes que dejar que la población se infecte y que la población por sí sola vaya cogiendo resiliencia junto con la vacuna. La vacuna te sirve para que no mueras, ¿vale? Para que puedas enfrentarte esto sin un deceso. Pero es importante que haya contagio, ¿vale? O sea, la obsesión por evitar el contagio es lo que ha producido que cuando llega un virus como Omicron, que lo traspasa todo, entonces pilló, por ejemplo, a la gente de Hong Kong sin defensas. La gente mayor en Hong Kong, el 66% de mayores de 80 años, que es lo que llama la gente vulnerable, no estaban vacunados. Y yo pienso, madre mía, con el dinero que tienen en Hong Kong y no habían vacunado a la gente mayor de 80 años. Eso sí que es un error. No lo han hecho. Resultado, que ha llegado dos países muy duros a nivel de cierres de país, etcétera, que desde mi punto de vista de forma muy errónea, como Nueva Zelanda o Hong Kong. Nueva Zelanda sí que lo hizo bien en el sentido del cierre absurdo y masivo, pero sí que lo hizo muy bien a nivel de vacunas. Resultado, que llega el Omicron, hace estragos en Hong Kong y también en China, por eso están cerrando Shanghái, y en Nueva Zelanda, pues no, ha sido nada, ni se han enterado. ¿Vale? Como una gripe común.
Con lo cual, la gran reflexión para aquí, los lockdowns no sirven para nada, las políticas de este tipo no sirven para nada. China se está equivocando y mucho con toda la aplicación esta, va a tener muchos problemas. Creen que se puede solucionar todo con barra de hierro y no funciona así. Yo creo que hay que ser un poco más listo y utilizar vacunas y solo en casos en que se necesita. Y que siga la vida normal, hombre, y que siga todo. Muy bien. Doctor, ¿usted cree que el COVID-19 se acabará pronto? Doctor, la verdad no sé mucho de política. Bueno, eso es un chiste, pero me hizo muchísima gracia, ¿vale? Entonces, ¿cuándo va a acabar? Bueno, pues cuando le interese a los poderes, ¿vale? Y parece que ha acabado. Nosotros sí que hemos comentado, y esto lo hemos comentado muchísimas veces, que el mundo entero estaba solamente hablando del COVID. Oh, el COVID, ¿eh? Y había lo que yo llamo el fundamentalismo médico, ¿vale? Que dices, madre mía, poner al cargo de una sociedad a los médicos, sí, está bien que toquen su parte, pero se están olvidando de facetas muy importantes, como la parte económica. Es que solo piensas en economía. Yo digo, no. Cuando la gente pase hambre o haya un problema de crisis bestial, que es lo que está empezando a pasar, ya hablaremos. ¿Eh? Entonces, fijaros, están mirando esta ola, pero el problema viene de la pobreza, ¿vale? Pero no solamente viene de la pobreza, lo que podríamos pensar ahora con la subida masiva de inflación, que es fruto del COVID y la mala gestión de la pandemia, sino que después de la pobreza y después de tensiones de inflación viene tiranías. Y esto siempre ha sido así. La estabilidad, la libertad, no sé qué, la prosperidad, se va a la porra cuando sometes a la población a situaciones de mucho estrés y aparece casi siempre la tiranía. ¿Y por qué aparece la tiranía? Porque la gente está harta. La gente está harta de líderes flojos o de líderes que van haciendo tonterías, y la gente quiere resultados, y entonces se extreman las posiciones, ¿vale? Esto es muy relevante y muy importante. Después, y aquí pasamos ya al capítulo, un capítulo interesante, la autodestrucción de Europa. Entramos ya de lleno pues un poco en el conflicto, ¿no? La guerra es una derrota para la humanidad. Juan Pablo II, nosotros lo queremos decir de entrada. Ahora oigo mucha gente, no, con lo de Ucrania, no, a favor, en contra, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, la mayoría de gente pues en contra de Rusia, etcétera, ¿vale? Bueno, la guerra, cualquier guerra es una derrota, ¿eh? O sea, quien sea, porque ahí se está matando la gente cuando podrían llegar a un acuerdo, ¿no? Mejor negociar que matarse. Pero bueno, así está la cosa. Esto lo comentamos ya en el año 2020, cuando ganó Biden, y ya dijimos, habrá guerras, porque la política americana es de guerra, es pro-guerra. Solo hubo un periodo de 4 años de paz total, que fue con Trump. Este hombre todo el mundo se ha reído de él, sobre todo en Europa, en otras zonas no tanto, pero en Europa todo el mundo se ha mofado y reído, etcétera. Es el presidente de paz. Obama, recibió el Nobel el primer año de mandato, pero las guerras que ha hecho han sido tremendas, ¿no? Y en cambio Trump no quiso paz. Entonces cuando vino Biden, que es más continuidad de lo que ha venido siempre siendo pues la política armamentística americana, pues era evidente. Además, cuando propuso como nuevo secretario de defensa alguien que está en el consejo de administración de Raytheon Technologies, que es una de las principales empresas de armamento, ya nos lo está diciendo todo, les interesa mucho la guerra. ¿Qué produce esto? Pues generalmente crisis de refugiados, y esto ya lo explicamos en 2020. Inflación, a base de bien, inestabilidad y muerte, ¿vale? ¿Nos interesa todo esto? No nos interesa. Hay que ir con muchísimo cuidado. Entonces, es interesante ver cómo la guerra, por ejemplo, Estados Unidos ha aprendido. Después de la guerra de Vietnam, se dieron cuenta de que los medios, si no los tienen a favor, te obligan a parar las guerras, ¿vale? Y Vietnam perdió a Estados Unidos sobre todo por los medios, y al ver la gente las atrocidades que se estaban produciendo ahí, pues se dijo basta, y perdieron la guerra, y muchísimo dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos desde entonces? Pues tener controlada la prensa. Y cuando digo la prensa, era la prensa escrita, y ahora que hay la parte tecnológica, también tienen controlada la parte tecnológica, la narrativa que hay a través de Twitter o de Facebook, etcétera, ¿no? Fijaros qué portadas más tremendas. En Why War Would Be Justified. O sea, hay que justificar la guerra, o How to Set Syria Free. Dijeron a Syria Free, pero armaron ahí se murió más gente. O sea, ha sido Hit Him Hard, imaginaros, ¿eh? Qué mentalidad, ¿no? Vamos a matarlo. Obama's War, mira, no sabe mal la guerra, pero es necesaria. Cuando ha habido millones de muertos, etcétera. Blood and Oil, con todo el tema de Libia, etcétera. Bueno, es algo normal. Pero es que esto es solo de Estados Unidos. No, esto lo hacen todos los países. O sea, Rusia, para sus ciudadanos exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Con todo pro Rusia. Quiero decir que esto es un tema que se produce en todo el mundo. Los gobiernos necesitan a la prensa y a su población a su favor
Por eso cuando salió el tema de Ucrania, al principio todos con Ucrania. Es normal, porque estamos en territorio europeo, ¿vale? Y entonces toda la prensa y todo va en esa dirección. Simplemente yo cuando hablo de tema crítico es que hay que analizar los temas saliendo de la narrativa habitual, ¿vale? Que suele funcionar así. En la guerra, la verdad es la primera víctima. Esquilo, muy interesante, ¿vale? Y es así. Entonces, encontrar la verdad cuando todo está manipulado, ¿vale? Y no nos vamos a poner aquí en contra. No. Simplemente hay que analizar qué es lo que está sucediendo, como una partida de ajedrez. ¿Qué está pasando? Fríamente, con la cabeza fría. Esto lo estuvimos hablando también en la última presentación, hace 3 meses antes de la guerra. Les dijimos, los precios de la energía y del gas concretamente producen un incremento en precios salvaje en comida. Y la subida en precios en comida significa guerra y rebelión, porque históricamente siempre es así, ¿vale? De hecho, hablamos de esto también, que dijimos cuando el rublo ruso se ha descorrelacionado de la subida del precio del petróleo, es que Rusia se prepara para la guerra, ¿vale? Y lo dijimos, va a haber guerra. Y si miráis el vídeo del trimestre pasado, dijimos, habrá guerra, ¿vale? Bueno, pues ya la tenemos aquí. El COVID, ¿vale?, ha producido unos desastres en la cadena de suministro de forma abrumadora. Estos desastres que los estamos empezando a cosechar ahora significan fuerte inflación. La guerra de Ucrania va a producir aún más inflación. Es decir, ya añadimos un problemón a nivel de cadenas de suministro y de inflación producido por la falta de material, porque no se produce, porque están todos encerrados en casa para pararse un virus, ¿vale? Cuando ya hemos visto que esto tampoco sirve demasiado, la verdad, ¿vale? Entonces, cuando produces estas situaciones dramáticas, produces un encarecimiento brutal, porque no hay producto fabricado. Pero si esto le añades hambre, que es lo que está empezando a pasar ahora, tienes un problemón. Esto es el precio de la comida de forma nominal. Como va subiendo mucho, va subiendo, aquí llevo una zona, pues aquí hubo muchísimos conflictos a nivel internacional. Aquí el nacimiento del terrorismo internacional, etcétera, fue con esta subida. Después hubo durante un tiempo que se calmó, ¿vale? Y luego volvió a subir de forma importante. Y aquí, en este pico de aquí, hubo lo que es la primavera árabe, que se puso, bueno, fue un polvorín, cambiaron todos los gobiernos del norte, casi todos los gobiernos del norte de África, ¿no? Fue realmente brutal, ¿vale? En países en que el precio de la comida es muy relevante. Después se suavizó, ¿vale?, se calmó un poco la situación, para luego, fijaros, ahora estamos, pum, en otro proceso al alza. ¿Esto qué va a pasar? Pues más problemas. Aquí a la derecha vemos también, cuando suben los precios de la comida, hay inestabilidad, porque suele aparecer más terrorismo, ¿no? Muertes por terrorismo. Y fijaros lo tremendo que es. Hasta qué punto la falta de comida conduce a mucha gente a la desesperación y a abrazar según qué historias, ¿no? Y venga, y terrorismo. Y tiene una correlación directa, es tremendo. Con lo cual, es de esperar que en esta próxima subida de los precios de la comida producida por muchos factores, haya muchísima más inestabilidad en los próximos años en el mundo. Además, ha ido bien lo de la guerra, ha sido un desastre desde nuestro punto de vista. Además, nosotros como Europa vamos a salir trasquilados, y ahora lo veremos por qué. En primer lugar, en 1980 la comida la fabricaba, el grano, por ejemplo, casi el 40% de Estados Unidos. Desde entonces, en 2020, es Rusia quien fabrica la comida, del 34% de la comida en el mundo. Y Ucrania el 9%, pero es que Rusia el 18% y otras provincias rusas, ¿vale?, que controladas directa o indirectamente por ellos. Estados Unidos solo es el 13%. El tema es, madre mía, si nos ponemos en contra de Rusia de esta forma, aquí va a haber hambre. Mucha gente va a empezar a tener hambre, ¿eh? Y insisto, hambre es igual a rebelión, ¿eh? Y la rebelión son problemas. Ya lo estamos empezando a ver. Esto es de hace nada. Perú, pues se tienen un problemón en Perú, la gente se está alzando, policía, etcétera, por el encarecimiento de todo. Birmania ha quebrado. Y entonces están ya haciendo un corralito, qué bien, muy habitual, y vamos a ver muchos corralitos a partir de ahora, hay muchos problemas, inestabilidad, etcétera. Aquí vemos en Sri Lanka, la gente otra vez por suministros, etcétera, bueno, con el mayor colapso económico. Ahora vienen las elecciones en Francia, y bueno, pues todo el mundo da ganador Macron. Bueno, nosotros pensamos que es muy probable que al contrario gane Le Pen, en contra de los pronósticos, es muy probable. ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo, los tiempos están cambiando y sobre todo la gente está un poco harta, ¿vale? Ya veremos, esta situación la veremos a lo largo de Europa, en muchos países, ya lo veremos. Orbán, por ejemplo, en Hungría, pues lo estamos viendo, qué desastre, qué tal. Bueno, pues la gestión suya no está nada mal, mirar los números. ¿Y cómo es que alguien como él, teóricamente, alguien que es, un desastre, cosecha el 66% de votos?
que le gustaría a Macron. ¿Vale? Entonces yo digo, no, miremos los números, qué es lo que está pasando y por qué están pasando las cosas. Ya veremos, ya veremos. Entonces, claro, bueno, Alejandro Magno, ¿no? Que comentaba, no tengo miedo de un ejército de leones guiado por ovejas. Tengo miedo de un ejército de ovejas guiado por un león. La pregunta es, ¿Rusia, que es un ejército de ovejas guiado por un león, o es un ejército de leones guiado por ovejas? Desde mi punto de vista es clarísimo, Rusia es un ejército de ovejas guiado por un león. Y Europa, ¿vale? Es un ejército de leones guiado por ovejas. Las ovejas son los políticos, cada país, eso no sé qué, es un desastre Europa, la gestión europea. No hay mandato, todos los líderes son muy débiles, hay muchísima debilidad. Con lo cual, se sabe, ¿vale? Y cuando el liderazgo de todo esto, que es Estados Unidos, pasa de manos de Trump, que era un león, a manos de Biden, solo hay que verlo, ¿vale? Veréis que no hay liderazgo ahí, lo veréis, no hay liderazgo. Lo cual, eso siempre propicia guerras, y lo como estamos viendo. Con lo cual, ¿qué objetivos tenía Rusia en Ucrania? ¿Qué objetivos? En principal, era que Ucrania no se uniera a la OTAN. Esto ya lo ha conseguido. Además, quiere un reconocimiento de una Crimea rusa. Ya veremos si lo consigue, pero de momento nadie lo ha quitado de Crimea. Está, vamos, metido ahí armado hasta los dientes. Y quiere la independencia y futura anexión del Donbass. Pero ya está invadido el Donbass, ¿vale? Lo van a sacar de ahí con armamento pesado. Es más, si Europa sigue con su política, desde mi punto de vista, totalmente errónea de envío de armas, etc., lo que va a acabar provocando es un golpe de encima de la mesa de Rusia. Y no me extrañaría que empezara a utilizar armamento nuclear táctico. Significa pues que son de pequeños kilotones, ¿vale? No es una superbomba nuclear, pero de forma puntual para decir, se acabó, ¿vale? Se acabó la historia. Yo desearía una salida rápida, negociada, evidentemente, pero es que al final nos vamos a encontrar que ha muerto muchísima gente de forma inútil para acabar en la misma situación que en la que partimos, que era bastante previsible que sucediera todo esto. Y no estoy hablando bien de Rusia, ni muchísimo menos, simplemente digo que hay que ser muy pragmático, evitar muertes innecesarias, ¿vale? Y la guerra no nos ayuda a nadie. Y además, es muy importante que haya comercio, muy, muy importante, porque cuando los países comercian entre sí, se tienen que poner de acuerdo. Y no hay nada mejor para evitar una guerra y derramamiento de sangre que la gente se ponga de acuerdo. Y por eso está el comercio, para ponerse de acuerdo. Con lo cual, todo lo que son las sanciones, que se están hablando constantemente, hay que sancionar a Rusia, es un error garrafal, por muchas vías, ¿vale? En fin, es lo que yo llamo la autodestrucción de Europa. Líderes mundiales piden más sanciones contra Rusia, ¿vale? Pero las sanciones las pagan los europeos, no las paga Rusia. Que cerca del 70% de la sanción la pagará el ciudadano europeo. Las pagaremos nosotros. De hecho, la guerra de Ucrania, yo creo que va a costar en promedio por familia, cada familia española, entre 3.000 y 5.000 euros por familia, ¿vale? Y va a ser de bolsillo directo, no con ayudas, historias que no nos enteramos a través de endeudamiento que pueda hacer. No, de forma directa por el impacto de la inflación y los precios en las materias que va a haber, ¿vale? Y temas que vamos consumiendo, pues lo vamos a notar, ya lo hemos visto, la gasolina y muchísimas cosas más, ¿vale? Entonces, claro, tú dices, vamos a poner una sanción en Rusia, ¿sobre qué? Esto es lo que exporta Rusia, petróleo, gas, carbón, etcétera. Otros tipos de commodities, oro, comida, fijaros, comida, la cantidad de comida importantísima, ¿no? Y después otras cosas, pues muy, muy poca cosa, ¿vale? Pero esto es lo que estamos haciendo. ¿Qué acabará ocurriendo? Aquí vemos Ursula von der Leyen, de la que es un desastre, ¿vale? Que esta mujer, básicamente, cuando quiso hacer un estudio, esta gente estudió qué impacto tendría si hay una rotura total de las relaciones comerciales con Rusia, qué pasaría. Pues la castaña, a nivel de PIB europeo, es tan fuerte que pensaron y decidieron no hacerlo público. Evidentemente es salvaje la caída del PIB europeo, y ellos prefieren no comentar estas cosas, decirlo y se lo callan, ¿vale? Esto para mí es muy grave, porque es muy importante saber el impacto que tiene, pero bueno, es bastante obvio. Entonces, fijaros, aquí vemos las importaciones de gas ruso, país por país de Europa. Vemos como, por ejemplo, hay una cantidad enorme de países, los que están más cerca, obviamente, que compran gas ruso, pero llegas a Alemania, la mitad del gas ruso calienta las casas de Alemania. Luxemburgo, casi nada, Suiza ya bastante. Y en cambio vienes casos como España, que tenemos la enorme suerte, de tener el gas justo debajo, en África. Pero resulta que evidentemente vienen los americanos y por presiones diplomáticas nos ponen en un embrollo contra Argelia. Menudo desastre.
Así que no solamente tenemos un problema con el gas ruso, sino también teníamos una salida fantástica con Argelia, va y nos bloquean la salida argelina. Menudo error. Nos dejan solos. Ahora mismo, estamos consumiendo en España, la mitad del gas que se consume en España viene de Estados Unidos. Y sinceramente, la guerra esta la propició Estados Unidos desde un principio. Te quitamos el gas ruso, te quitamos el gas del norte de Europa, que los tenemos al lado, es lógico, ¿no? Y ya tranquilo, ya te lo pongo yo, carísimo, evidentemente, desde Estados Unidos. Menudo negocio que hemos hecho en Europa. Desde mi punto de vista, nos han tomado el pelo, pero hasta arriba, ¿vale? Y esto ha sido un error, pero un error de nuestros políticos porque, insisto, son ovejas. Estamos guiados por ovejas. Esto es el problema ¿no? Veremos lo que pasará más adelante. Resultado. Claro, y cosas que pasan, ¿no? El hombre más rico de Rusia figura en el listado de los que se libran de las restricciones y muchas más cosas, evidentemente. Las sanciones, queda muy bien políticamente decirlo, pero es que si empiezas a hacer esto hasta al extremo, es que nos autodestruimos. Segundo, el primer ministro de Polonia dice, oye, que es que los alemanes son el principal obstáculo para las sanciones. Evidentemente, Alemania, que es la principal potencia en Europa, depende de Rusia, económicamente, así de claro. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Con lo cual, yo insisto, vuelvo a lo del principio, mejor de tener guerras es mejor llegar a acuerdos, que no muera gente y sobre todo comerciar muchísimo. Creo que es muy, muy importante. Con toda la mentalidad de, Rusia la vamos a hundir, vamos a destrozarlos, vamos a tal... No funciona así. En primer lugar, la balanza comercial de Rusia se ha disparado. Rusia son más ricos que nunca ahora. Y dices, no, pero hemos conseguido destrozarles la divisa. Mentira. La divisa, es verdad que hubo una implosión. Por ejemplo, aquí vemos en la pandemia que hubo una implosión de su divisa, el rublo. Pero esta implosión es lógica, puesto que el petróleo bajó. Ya hemos dicho que el rublo tiene muchísima correlación con el petróleo. Pero cuando bajó, después se quedó más o menos estabilizada. El petróleo siguió subiendo, pero es lo que dijimos, que es raro que subiendo tanto el petróleo, la divisa no suba. Bueno, lo que decíamos, se estaban preparando para la guerra, ¿vale? Pero luego empezó la guerra y se hundió de forma dramática. Bien. Pero luego cogen y dicen, no, vamos a ligar la divisa del rublo al oro, y se quedan tan anchos. Muy bien hecho, muy inteligente desde su parte, ¿vale? Con lo cual ha conseguido estabilizar completamente el rublo y por ende una parte importantísima del país. Están en precios iguales o mejores que cuando empezó la guerra. Muy hábil, muy inteligente, aparte de que todo el mundo le sigue comprando, Europa le seguimos comprando a lo bestia. Veremos lo que pasará. Pero nos pensamos que ligar la divisa al oro, ¿esto creéis que lo podría hacer Europa con el euro? Imposible. Europa no lo aguantaría. Y menos Estados Unidos, aunque Estados Unidos no le hace falta, porque es la principal divisa del mundo. Pero una divisa como la europea no podría ligarlo al oro. Se destrozaría. Pero Rusia sí que puede, porque tiene muchas reservas de oro, tiene muchas minas de oro y además tiene commodities a punta pala, entre ellos el petróleo, ¿vale? ¿Qué hace Rusia? Pues vende a otros sitios. Si en Europa no puede, que es lo lógico, estamos al lado, estamos al lado, pues se lo vende a otros, evidentemente. Con lo cual, desde mi punto de vista, Europa está perdiendo peso internacional a marchas forzadas. La gente cuando habla de la comunidad internacional, estamos hablando de esto. Pero es que tenemos la tendencia a pensar que somos el centro del mundo. Y esto creo que es un error importante. No somos el centro del mundo. Somos una parte del mundo y cada vez más irrelevante. Esto es Europa y, ostras, parece que el resto del mundo no existe. Y el mundo es muy amplio y las cosas suceden fuera de nuestro pequeño ombligo, ¿vale? Donde nos reflejamos, ¿vale? Estados Unidos también le va a ir mal esta situación, pero muchísimo menos, ¿vale? Muchísimo menos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando empieza la guerra, pues están intentando, oye, Arabia Saudita, hemos de aislar Rusia, no hagas renegocios con Rusia, porque evidentemente Arabia Saudita está haciendo negocios con Rusia. Oye, después van a la India, oye, India, cuidado, porque no hagáis con Rusia. Y India dice, oye, ¿pero por qué? Cuando hubo los embargos en Irán, bien que no compramos petróleo de Irán, pero los chinos lo hicieron y mirasteis a otro lado. Ahora quiero tener relación con Rusia, es un momento fantástico. Lo mismo con China. Oye, no, y China venga a negociar con Rusia y ahora con Pakistán, etc. Con lo cual están intentando aislar a Rusia y lo que han conseguido es todo lo contrario. Que Rusia, que estaba más con el bloque europeo, ¡pum!, se pasa al bloque chino. Y sinceramente, ¡qué error! ¡Qué error! Pero bueno, esto es lo que hay. Relaciones con China. China Trade, bueno, ha subido el comercio con China un 28%, una pasada, un 28%. Básicamente le están vendiendo todo
gas y petróleo que nadie lo quiere aquí, pues se lo están vendiendo los chinos, que los chinos están muy necesitados. Con lo cual, aquí compramos el petróleo carísimo y el gas carísimo, y ahí seguro que lo están comprando con un descuento fenomenal a un precio tirado, ¿vale? Además, Europa había conseguido una cosa muy importante con los rusos, que es que utilizaran el euro como moneda para todas las transacciones de exportaciones, especialmente el gas, ¿vale? Esto era un logro importantísimo, que usaran esto. Ahora nos lo hemos cargado, evidentemente. Y esto va a perjudicar al euro, nos va a perjudicar a nosotros, concretamente, los europeos. Y ahora si vemos este gráfico del euro dólar, bueno, del euro básicamente, vemos cómo esta línea de tendencia, ¿vale? Se intentó perforar aquí, no pudo, pandemia. Y ahora, fijaros, fijaros aquí, estamos en un momento muy crítico. De romper esto a la baja, pues bueno, no pinta demasiado bien. Puede rebotar, ya lo veremos. Simplemente digo que estamos en una situación, bueno, bastante compleja. Veremos cómo reacciona esto, ¿vale? Así que de todo este tema se habla mucho, pero para mí los verdaderos ganadores de la guerra de Ucrania son China, ¿vale? Y en parte Estados Unidos, pero sobre todo China. Y además no ha tenido ni cómo ver nada, se está fumando un puro. Esta gente dice, oye, estos se están peleando y yo no hago más que recibir, bueno, todo el mundo ahora quiere hablar conmigo, ¿vale? Además se han propuesto como mediadores. Vienen ellos y dicen, oye, vamos a intentar mediar, no sé qué, no sé cuántos. Esto era algo que debería haber hecho Europa y no China, que se han metido en el medio como grandes pacificadores, ¿vale? Europa y Ucrania son los principales perdedores de largo, desde nuestro punto de vista. Y Rusia sale bastante bien parada. Va a conseguir muy probablemente los 3 objetivos que tenía encima de la mesa para todo el desarrollo. Con lo cual, económicamente no la están hundiendo como pensaban, va a seguir vendiendo, que es una economía exportadora por el mundo entero. El mundo que parece que no exista, pero evidentemente existe, y hay muchos, miles de millones de personas ahí. En fin, están cambiando, si os dais cuenta, creemos que se está cambiando el orden mundial de forma importante, y esta guerra ha sido un desastre, sobre todo para los intereses europeos. Nos han tomado el pelo, y en este sentido nos va a ir muy, muy, muy mal, ¿vale? Lo mejor hubiera sido frenar la guerra desde un principio, no enviar armas e intentar buscar una situación pacífica desde un principio, sin sanciones brutales a Rusia, que las pagamos nosotros, y encontrar una salida pacífica, que es lo más deseable, siempre, ¿vale? Y finalmente, como al final tenemos de invertir, pues el mercado bursátil, generalmente ante situaciones de tensión por guerras, invasiones, etcétera, cae, es lógico, ¿vale? El miedo, etcétera, ¿vale? Pero suelen ser momentos muy importantes y propicios para invertir. De hecho, es lo que hemos hecho, ¿vale? Y aquí vemos distintas guerras, pues que producen tensiones, vale la pena comprar, la guerra del Golfo, Afganistán, Irak, Crimea, etcétera, ¿vale? Todos son momentos intensos, pues bueno, se pueden aprovechar. Muy bien, y acabamos hablando de inflación. Esto, en medio de la pandemia, en el primer trimestre del 2020, dijimos, bueno, pues que lo que habría probablemente es inflación, no deflación, ¿vale? Pero siempre, ¿no? Jaja, juju, que no, ¿cómo va a haber inflación? Bueno, ya la estamos empezando a ver de forma dramática, y además por las dos causas que dijimos, sobre todo, ¿vale? Por un tema de falta de aprovisionamiento. Es el principal escenario en los próximos años a nivel internacional, ya lo estamos diciendo, por un tema de oferta, ¿no? Porque falta demanda, evidentemente, y también por la moneda, el desastre que ha habido con los tipos de interés. Entonces, hablar de tipo de interés e inflación también vamos a meternos en este apartado ahora. Este es el IPC español. Estos límites de IPC son deseables. 4 aún, pero es duro ya, ¿eh? Pero 6 y 9, madre mía, ¿qué vamos a subir? Las pensiones un 10%. Las pensiones son casi el 50% de todos los impuestos recaudados, la seguridad social en España. ¿Vas a subir un 10% más todos los impuestos a todo el mundo porque tienes que subir las pensiones un 10%? ¿Lo vas a poder hacer? Ya lo veremos. Pero si es así, preparémonos. ¿Qué piensa hacer el Banco Central Europeo? Y nosotros lo decimos. Aquí vemos la inflación alemana y cómo los tipos de interés del Banco Central Europeo, bueno, fijaros la relación que tienen, ¿no? con la inflación alemana. Es lógico, Alemania es la principal potencia europea.
A partir del 2014 empiezan a hacer tonterías, ¿eh? Empiezan lo que es la política de tipos de interés negativos del Banco Central Europeo, que siempre la hemos criticado. De hecho, a partir de aquí dejamos de invertir en bancos europeos, que estábamos invertidos antes y ganamos dinero, pero desde entonces dijimos, estas políticas de tipos de interés negativos son un error gravísimo. Volvió a subir la inflación, nunca despegó y ahora, ¡pum! La pregunta es, ¿qué van a hacer con una inflación así? ¿Manteniendo los tipos así? ¿Qué pretenden? Porque esto o le pone remedio, cuando la inflación pasa a ser salvaje, si no le pones remedio a la inflación, aún es más salvaje. O sea, lo que no se dan cuenta es que la inflación se te puede ir de las manos, ¿vale? Y esto es así. No, tranquilos, se va a equilibrar solita. No, estas cosas generalmente no se equilibran solitas. Porque si tienes una inflación del 7 y del 10, estás obligado a subir todos los alquileres al 7 y al 10, a todas las materias indexadas a la inflación, a todos los transportes, servicios, pensiones, todo lo tienes que subir con esta cifra. Y ya te has metido en una rueda. Cuando te subes con esta cifra, la gente empieza a demandar más salarios, y entonces se pide no sé qué, y entonces es una rueda. Y eso no la paras así como así, de forma mágica. El problema es que el Banco Central Europeo, esta crisis la ha pillado completamente fuera de juego. Completamente fuera de juego. ¿Qué van a hacer? Lo tienen muy mal, ¿vale? Y especialmente porque se han endeudado tanto, durante tanto tiempo, con estas políticas de tipos de interés negativo, que lo pillan el peor de los momentos. Endeudado hasta arriba, con tipos artificialmente bajos, que cualquier subida de tipos de interés puede destrozar más de un país. Fijaros, esto es a nivel europeo, pasa 3/4 de lo mismo. Esto es un proxy europeo. Antes estábamos viendo solo la parte alemana. ¿Qué piensa hacer el Banco Central Europeo? Ellos hablan, ¿vale?, de su política monetaria, que quieren mantener una estabilidad en precios. Yo no la veo, la estabilidad en precios, por ningún lado. Y tampoco veo que estén haciendo nada para pararlo. De hecho, siguen comprando deuda. Dices, perdón, o sea, es todo lo contrario. Pero bueno, los ha pillado completamente de traspié. Y quieren mantener una inflación del 2%. Pues deberían estar ahora mismo actuando de forma muy agresiva para parar esto. Ellos, bueno, pero ¿qué pasa? Que ellos lanzan ahora en marzo unas proyecciones. Dicen, no, que en 2022 va a haber una inflación del 5. Esto del 7 y de tal, olvídate. ¿Vale? En el peor escenario del 5 y pico. Y en un escenario muy severo del 7. Vale, pero tranquilos, que el año 2023 será del 2, como siempre, del 2. Va a volver la normalidad. Este año es un año de nada. Ha sido una anécdota. Ojalá sea así. No, puede ser así, ¿eh? Podría acabar siendo como de ellos dicen. Ahora, no me lo creo, sinceramente. Creo que lo más probable es que cuando entres en una espiral de inflación, siga. Al menos 2-3 años más. Hasta que empieces o venga una crisis muy fuerte o subas los tipos de interés, ¿vale? Y sería deseable que subieran los tipos de interés al 3, al 4, al 5%, ¿vale? Problema, ¿lo puede hacer Europa? Subir los intereses al 3 y al 4%, que es lo deseable, lo veríamos. Entonces, claro, históricamente, ¿qué ha ocurrido? Esto vemos en Estados Unidos. En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, la inflación, que es la línea azul, se disparó, ¿vale? Se disparó durante la guerra. Y después, cuando acabó la guerra, se moderó relativamente, manteniéndose en un 2, y luego se volvió a disparar. ¿Qué hicieron? Hicieron lo que se llama un periodo de represión financiera. Dejaron los tipos bajísimos igualmente. ¿Por qué? Porque después de la guerra estaban hasta arriba de deudas, que es lo que llaman war bonds, que tienen deudas para financiar la guerra, y estaban hasta arriba. Lógicamente no pueden subir los tipos de interés porque Estados Unidos hubiera tenido muchas dificultades para el pago. Con lo cual dijeron, mira, ¿y quién lo paga la fiesta? Lo pagan las familias. Las familias, porque y el capital, porque en muy poco tiempo el dinero, el ahorro, se destruye, ¿vale? Y se destruye la masa de ahorro, y sobre todo la masa monetaria, la masa en depósitos, cuentas corrientes, etcétera. Se la cargaron completamente. Así fue, pero bueno, es el precio que tenías que pagar para mantener al gobierno, ¿vale? En los 70 optaron por otra solución mucho más lógica, que es, oye, si sube la inflación, pues sube también los tipos de interés, ¿vale? Y esto es lo que hicieron. Y bueno, pues tuvieron que subir los tipos de interés de forma muy, muy, muy fuerte para parar la inflación que se estaba desmadrando también, ¿vale? Entonces, nosotros pensamos que a nivel, ahora mismo, la Reserva Federal ya ha empezado a subir los tipos de interés, y de forma importante, ¿vale? Y lo va a subir, en principio lo va a seguir subiendo de forma importante históricamente, ¿vale? ¿Qué va a hacer Europa? Nos da la sensación que quizá optan por esto. Esto es esconder la cabeza. Y si producen esto, prepararos, porque lo que se hace es, pues, básicamente la fiesta la paga la gente que tiene el dinero en el banco, y básicamente pagan la fiesta las familias, sobre todo las más sencillas. Cargarán todo el peso a las clases que no tienen otro
forma de vivir que su trabajo y ya está, ¿vale? Y ahí va a haber un destrozo, ¿vale? Un destrozo, pero les da igual, con eso van a preservar el gobierno, ¿no? Y el poder. Bueno, ya veremos cómo acaba. Desde mi punto de vista esto va a ser un problema, porque cuando esto sucede hay muchas probabilidades de rebelión, inestabilidad, la gente va a sufrir mucho, etcétera, etcétera. Ya veremos por dónde va el tema. Y aquí vemos, por ejemplo, los tipos de interés en Estados Unidos, los bonos a 30 años, los bonos, las hipotecas. Vemos como en menos de 3 meses han pasado de pagar un 3 más o menos a pagar un 5. Ha subido un 2% los tipos de interés de las hipotecas en muy pocos meses, ¿vale? Cuando hace un año estaban pagando la mitad. Entonces, ojo, la gente a veces piensa que no van a subir los tipos. En Estados Unidos ya están subiendo. Las hipotecas en 3 meses un 2% más caras. ¿Esto en Europa va a llegar? Ya lo veremos, ¿vale? Si no llega, peor. Sería deseable que llegara, pero si no llega es muchísimo peor para Europa. Los alemanes no les interesa para nada esta situación, pero claro, no solamente está Alemania en Europa, ¿no? Veremos. Y aquí vemos el bono 30 años español, ¿no? Que también está empezando a subir, ha subido en 3 meses un 1%. Veremos. Está la cosa... Bueno, está complicado, todo bastante complicado. Claro, al empezar con una posible subida de tipos de interés, lo que hay es la inversión de la curva de tipos. La curva de tipos, los bonos, por ejemplo, españoles o americanos, a cada plazo pagas un interés distinto. No es lo mismo, yo compro un bono a 30 años, pues exigiré un tipo de interés mayor que un bono a 10 años o un bono a 2 años, ¿no? ¿Qué ocurre cuando a veces, por lo que sea, el mercado te exige más dinero por el bono a 2 años? Significa que cree el mercado que a corto plazo habrá una crisis. Y en estos casos acierta bastante, ¿vale? Suele acertar bien. Hay una inversión de la curva de tipos. Y ahora se está hablando mucho de que en Estados Unidos se ha invertido la curva, ¿vale? Se ha invertido la curva y va a haber una crisis. ¿Puede ser? Sí. ¿Cómo lo analizamos nosotros? Nosotros lo que analizamos, esto voy a poner aquí, lo que mide este gráfico es de todas las posibles combinaciones de inversión de curva de tipos, por ejemplo, el 30 años con el 10, 30 años con el 20, 30 años con el 2, 30 años con el 5, etc. Todo esto son posibles combinaciones. Las cogemos todas y vemos qué porcentaje de todas las combinaciones que hay en curvas de tipos de interés están invertidas. Y vemos que cuando esto realmente sucede a más del 70%, sí que la crisis está muy, muy cerca, ¿vale? Esto sucedió antes de la pandemia, ya estaba dando señales de alarma, y ahora no. Ahora se ha invertido la curva de tipos, sí, pero es que es normal, están empezando a subir tipos de interés y en algún momento hace clac, se invierte, pero para volver a ponerse correctamente. Esta situación no pensamos que sea catastrófica, ni muchísimo menos, ni que esté indicando una crisis inminente, ¿vale? Pero ya sabéis, pasan 2 meses y se te sube hasta aquí arriba, ¿eh? O hasta aquí, en 2-3 meses. O sea, podría ser que de aquí 3 meses se disparara esta situación y que entráramos en crisis, no lo sé, pero hoy por hoy no. Hoy por hoy la inversión de curva de tipos de interés no es suficiente para una entrada en crisis masiva, ¿no? o al menos no lo parece. En el caso que hubiera una inversión de curva de tipos y la Reserva Federal, bueno, normalmente empiezan a subir los tipos de interés de la Reserva Federal, lo que produce evidentemente esta inversión de curva de tipos. O ayuda en muchísimos casos. Aquí básicamente estamos viendo qué ocurre cuando la Reserva Federal empieza a hacer lo que llaman Fed tightening, que es subir los tipos de interés. Y vemos que el S&P aquí pierde dinero, la bolsa, pero gana el dólar. Con lo cual, como inversores europeos, que estamos invertidos en gran parte en Estados Unidos, no perderíamos dinero. En este caso gana dinero la bolsa y también la divisa. Aquí es el único caso en que se perdió dinero, el 94. ¿Vale? En el resto gana dinero a nivel bursátil y el dólar a veces gana, a veces pierde, ¿vale? Casi siempre se gana. Con lo cual, la subida de tipos de interés en principio per se no es mala. Aquí vemos, por ejemplo, todas las inversiones de la curva de tipos desde hace bastantes años, en este caso estamos hablando desde hasta los años 70, ¿vale? ¿Qué ha sucedido en la bolsa posteriormente? Generalmente cuando sucede la inversión de la curva, caen. Fijaros que caen en muchísimos casos. Es normal. A corto plazo hay una cierta caída. Pero luego no siempre es automático, no nos hundimos en crisis. No tiene por qué ser así, ¿vale? Hay la caída inicial, eso sí. Caídas del 10 y como estamos viendo aquí, se sufren, ¿vale? Y es normal, es la que hemos visto a principios de este trimestre. Se llegó a caer un 15, ¿vale? Bueno,
Pero luego, ¿qué significa? ¿Que va a seguir cayendo o puede subir? Pues vemos que en muchos casos sigue subiendo. No es inmediato. Quiero decir que quitémonos la idea de que el hecho de que haya una curva, una inversión de curva de tipos anunciada y visto en ciertos periódicos de ciertos plazos, sea ya premonitorio de que va a haber un crash. No tiene por qué. Lo que sí es cierto es que cuando hay una subida de tipos de interés muy fuerte a nivel monetaria de la Reserva Federal, las acciones sí que sufren bastante más. En cambio, si es más temporal, se van tomando más tiempo, pues las acciones prácticamente ni lo notan, ¿vale? Bueno, lo notan, pero no tanto, ¿vale? Y además aquí hay otra gráfica tremendamente importante e ilustrativa. Aquí te está diciendo, oye, ¿qué relación hay entre los tipos de interés a 10 años de los bonos americanos con las subidas o bajadas de la bolsa? Y aquí vemos lo siguiente. Tenemos la mentalidad de que cuando suben los tipos de interés es malo para las acciones, y no es cierto. Lo que sí es cierto es, y esta gráfica lo explica, es un gráfico de correlaciones, ¿vale? Cuando, además a 2 años vista, ¿vale? Cuando los tipos de interés suben, ¿vale? Puede ser que las acciones suban, siempre que los tipos de interés a 10 años estén por debajo del 4%. Cerca del 4% hay un cambio de régimen, ¿vale? Es decir, si los tipos de interés están bajos y estando bajos suben, no pasa nada, eso es bueno para la economía, significa que todo va bien. El problema es cuando empiezan a subir a más del 4%. Si suben más del 4%, al contrario, eso sí que es muy perjudicial. ¿Por qué? Pero por un tema muy sencillo. A nivel económico, las empresas, cuando el bono americano está en el 4, normalmente ellos se financian al 5, al 6 y al 7. Claro, si tú te están financiando, por ejemplo, al 6% y de repente te lo suben al 8%, evidentemente te va a costar como empresa tener que hacer frente a este 8% anual en tipos de interés. Porque tu ROA, tu generación de rentabilidad por los activos que tú tienes, en muchos negocios está por debajo del 8%. Muchos negocios. Con lo cual no se va a poder pagar esa deuda, o va a ser muy difícil el pago. Y con lo cual destruye riqueza. Esto es una tasa natural de crecimiento, ¿vale? Y es lógico que sea así. Con lo cual, ahora mismo tenemos un tipo de interés al bono americano por debajo del 3, estamos en el 2 y pico. Hay margen hasta el 4. O sea, incluso podrían seguir subiendo los tipos de interés y que no sería necesariamente implicaría una caída bursátil. Sí que hay periodos en los que cae, que ocurre, pero muchos más en los que crece. Muy bien, y aquí estamos ya llegando al final. Fijaros, aquí estamos hablando de la inflación española. Quería volver a ponerlo, ¿no? Porque cuando ya íbamos por el 5 y pico ya estábamos hablando de una inflación desbocada, pero es que, fijaros, hemos llegado al 9,8, ya nos vamos al año 87, son muchos años, en los últimos 45 años no teníamos una inflación tan desbocada. En fin, estos años fueron complejos, fueron bastante complejos. Y es verdad que la economía tira y todo funciona, etcétera. Pero el problema de en esta época es que aquí nosotros teníamos en España soberanía monetaria, ¿vale? Y ahora no la tenemos. Con lo cual el ajuste que va a venir será, desde mi punto de vista, más duro, porque va a venir un ajuste interno, ¿vale? La devaluación de la divisa, de la moneda, estamos hablando del euro entero, pero es que España, con esta inflación, que es el país de más inflación en Europa, necesita una política monetaria distinta que la que se está siguiendo. Deberían subir los tipos de interés para España, porque esto se nos está desbocando. Con lo cual tendremos muchísimos problemas al estar dentro del euro y al tener una inflación claramente superior. Esto es muy peligroso para España. De hecho, fijaros, desde el año 19, antes de la pandemia, a hoy, vemos la evolución de los distintos países, ¿vale? Y vemos cómo la mayoría ahora están ganando más dinero que antes que la crisis de la pandemia, ¿vale? Con casos extraordinarios como Irlanda, que Irlanda ya sabemos, un gobierno muy pequeño, impuestos muy bajos, eficiencia máxima. Esta gente han subido un 27% el PIB desde que empezó la pandemia. Eso es espectacular, ¿vale? Pero hay muchos otros. Luxemburgo también la gente gana muchísimo dinero, pero los impuestos son bajos, es la meca de los fondos de inversión en toda Europa y parte del mundo, etcétera. O Polonia, o Lituania. Fijaros, muy impresionante. Y España, ostras, en rojo de los países gordos, el que peor. Aún estamos por debajo o sea, estamos peor que empezamos. Pero es que además somos los que más nos hemos endeudado de los grandes países. Dices, madre mía. O sea, no solamente no creces, sino que encima te endeudas hasta arriba. Normalmente vale la pena endeudarse para crecer más. Dices, no, me endeudo porque hago proyectos de inversión y tal, porque me endeudo. Pero normalmente la gente sacrifica crecimiento para no endeudarse también. Los gobiernos dicen, no nos endeudamos, pero y sacrificamos cierto crecimiento. Vale, pero aquí no. No solamente nos endeudamos hasta arriba, sino que encima tenemos
un crecimiento anémico, absolutamente desastroso. Un desastre para España. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Que España nos coge con poco crecimiento, un crecimiento anémico, encima con una inflación desbocada, encima con una posibilidad de subir los tipos de interés importante. Y aquí yo lo digo muy claro, ¿vale? ¿Podrá soportar España esta subida de tipos más la inflación? Solo como ha venido haciendo la receta que llevábamos desde hace una década, más de una década, que es sube impuestos. Aquí todo se arregla subiendo impuestos, que el ciudadano pague, venga, y vamos a hacer aquí machacar a todos los ciudadanos a impuestos hasta arriba. ¿Esto va a ser la solución? No lo va a ser. De hecho, desde mi punto de vista, vamos directos a una intervención, ¿vale? O nos tenemos que ir del euro. O sea, la situación ahora nos ha pillado completamente de traspié, ¿vale? Y o nos intervienen, y una intervención significa al final que en lugar de subir impuestos, que también, lo que van a hacer es bajar las pensiones de forma dramática y al despido masivo de funcionarios. Esto viene por aquí, ¿vale? O, nada, te sales del euro y tienes tu propia divisa, una devaluación salvaje, empobrecimiento generalizado, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo, es que claro, me da la sensación, esta percepción no la veo yo en general, fuera, ¿vale? No la veo. Pero es que los datos que veo yo encima de la mesa en estos momentos, para España, porque me importa España, son un desastre. Un desastre. En fin, veremos cómo acaba todo esto. Entonces, para nuestras familias, lo tenemos muy claro, hemos de invertir, como sea, en el escenario que nos toca, en activos reales, básicamente en acciones y en activos inmobiliarios y empresas, ¿vale? El dinero en el banco, no, ¿vale? Solamente para blindaje, y es totalmente justificado, y la parte de pólvora, ya hemos dicho, lo hemos reducido, ¿vale? Aquí vemos el fondo Visa en largo plazo, ¿vale? Que es nuestro buque insignia, que es un fondo, bueno, pues las familias lo conocéis, que está muy diversificado y contempla las estrategias que hemos dicho de Factor Investing. En este primer trimestre hemos ganado un 7,5% en el fondo y además tenemos un 35% más o menos en Factor Investing tradicional. Cuando hicimos este gráfico en su día para presentaros cómo funciona, dijimos que el Factor Investing puro tendría una proporción entre el 30 y el 40, estamos en un 35 más o menos, ¿vale? Y que de las distintas estrategias serían equal basis, y así lo hemos ido manteniendo. Pero habría un 60-70% que habría o cash, o cogeríamos aquellos factores que tienen mejor tendencia, ¿vale? En este caso, el año pasado pues no ha acabado de arrancar suficientemente bien, pero este año sí. Al final lo que buscamos es consistencia. No vamos a ser los mejores, porque no lo somos, ni lo hemos sido nunca, pero tampoco los peores. Y al final es preferible en un año ganar un 12 y el año siguiente ahora pues un 7, por decir algo, que no ganar un año el 19 o el 20% y el año siguiente perder un 8. ¿Me entendéis? O sea, preferimos esta consistencia, ¿no? Aunque no seamos los mejores, tener esta estabilidad, ¿vale? En Factor Investing dinámico hemos ganado un 13, casi un 14%, sabiendo que teníamos un 13% en cash que nos lastraba, y en acciones directas hemos cosechado un 17%. Fijaros, aquí estuvimos invertidos a principios de año en energía, fijaros, un 36%, y en materias primas un 22%. Claro, esto es casi un 60% en materias primas. Y la apertura, a raíz de todo el problema del Omicron, etcétera, etcétera, pues pensamos que ocio y turismo y aerolíneas tendría un impacto muy, muy positivo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que a lo largo de este trimestre hemos cambiado la distribución. Ya hemos visto la portada de The Economist en Power Play, y todo el mundo está hablando de energía, de la guerra, etcétera, y todo el mundo ve como muy obvio que hay que comprar energía. Nosotros nos hemos salido. Lo que hemos hecho es una reducción brutal en energía, pasar del 36 al 20%, y este 20% en gran parte está cubierto. Y lo que hemos hecho es invertir en tecnología, que es lo que ha sido destrozado a lo largo de este último trimestre. O sea, realmente no ha levantado cabeza y hemos comprado muchísima tecnología. Y además de tecnología, hemos comprado telecomunicaciones y semiconductores, sectores muy relacionados con la tecnología, ¿vale? Con lo cual, lo que es ocio, turismo y aviación se ha reducido la proporción, energía muchísimo y materias primas también, ¿vale? Así que ahora estamos, digamos, preparados un poco para una situación un poco contracíclica. Los tipos de interés se han disparado y si ahora solo que se moderen un poco, nos podemos encontrar que los índices suben a máximos, sobre todo muy cargados con tecnología, y nosotros ya estaremos dentro, ¿vale? Con esta parte tecnológica. En fin, pues esto es un poco la explicación escueta y sencilla de lo que es el Visa a largo plazo.
Y finalmente las conclusiones. Estas conclusiones ya hace más de un año que las tenemos y siguen bastante vigentes. El periodo de inflación de más del 3, éramos prudentes, ya vemos, estamos en el 10. Entraremos en periodos de fuerte volatilidad, ya lo estamos viendo, y no descartamos que a fin de año vuelva a existir. La clave de la planificación financiera, somos pesaditos con todo el tema de la planificación, el blindaje, etcétera, pero es que es la clave para la diversificación y la gestión del riesgo, ¿vale? Cambio de ciclo, hablamos de que el año 2022, y esto lo comentamos, que habrá sucesivas rotaciones en factores, ¿vale? Y bueno, podemos encontrarnos un año muy intenso. Ahora funciona value, después funciona tecnología, otra vez value, ya lo iremos viendo. La pandemia realmente pensamos que está muchísimo más controlada de lo que parece, al menos en Europa y en el mundo, entre comillas, occidental. Y los acontecimientos geopolíticos, eso sí que lo vemos como ahora, volverán a ocupar los titulares, no tanto el tema de la pandemia, y será un poco como siempre ha sido. Bueno, esperemos que hayáis disfrutado con esta presentación, poder ofreceros una visión nuestra, que bueno, ya sabéis, es nuestra opinión de cómo están funcionando las cosas, y esperemos que os haya gustado. Muchísimas gracias.